Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares para llevarle un tema de sumo interés relacionado con el reciente paso del huracán Fiona sobre parte importante del territorio nacional y que ha generado una serie de destrucciones o produjo una serie de destrucciones que pueden afectar la vida de mucha gente y afectar muchos proyectos de carácter económico trascendentales para la vida de la República Dominicana. Y vamos a analizar el tema desde tres perspectivas, desde la perspectiva de los daños que pudo haber ocasionado en el ámbito eléctrico, y para eso contamos con la muy grata participación del ingeniero Bernardo Castellano. Vamos a hablar también sobre los efectos en el turismo, y tenemos el experto en el área, el licenciado Luis Felipe Aquino, y vamos a hablar, por supuesto, de los alimentos, vamos a hablar de la agricultura, de los efectos que el Fiona causó en el ámbito agrícola de la República Dominicana, y para ellos contamos con la presencia muy grata también del ingeniero agrónomo Eulalio Ramírez, viceministro de Agricultura. Sí, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación, es un placer para nosotros tenerlos aquí. ¿Existe ya una evaluación más o menos aproximada de las consecuencias, de los efectos del huracán sobre la República Dominicana? Licenciado, ingeniero. Bueno, las evaluaciones oficiales que yo he visto reseñadas en los medios de comunicación y en las ruedas de prensa que ha dado el presidente, no he visto una cifra específica de cuánto han sido los daños. Quizás es muy temprano para ello. Exacto. Exacto. Tenemos apenas una semana, menos de una semana que pasó el evento. Y inclusive en el sector eléctrico tampoco se han evaluado cuáles han sido los daños de la consecuencia. Por suerte, en el sector eléctrico no hubo afectación en centrales de generación. Sí, la infraestructura no sufrió daño. Bueno, la infraestructura de transmisión en la zona este, específicamente en Higüey, Atomayor, El Ceibo y La Romana, sí hubo averías, y hubo también averías a nivel de distribución, pero a nivel de generación, gracias a Dios, no hubo ninguna consecuencia, porque en San Pedro de Macorís hay un parque energético térmico muy importante de cerca de 1000 megavatios, y como el ciclón no pasó en esa zona, pues ese parque no sufrió. Y en la zona de Punta Cana, donde opera el complejo energético Punta Cana Mata, ellos tienen ahí unos generadores térmicos, algunos 70, 80 megavatios, y aparentemente tampoco tuvieron percance. Lo mismo Capcana y Punta Cana, que tienen su propia, ellos genera su propia electricidad. No he visto ninguna afectación a los equipos de generación. Básicamente las averías han sido en líneas de distribución y en líneas de transmisión. Las primeras informaciones que se tuvieron tras el paso del huracán, apenas el día siguiente, se corresponden con una declaración que ofreciera a los medios de comunicación el ministro de Turismo, el licenciado David Collado, señalando que los daños eran nimios y que por eso las actividades no habían sido afectadas, salvo algunos daños en los jardines y en áreas que no afectaban las operaciones normales de los hoteles principales. Sin embargo, al día siguiente se conoció una declaración de la cadena hotelera Hyatt en Capcana, diciéndole que se había visto obligado a cerrar las operaciones de dos grandes hoteles porque los daños eran considerables. ¿Cuál es realmente la evaluación que se tiene en este momento? Hoy sábado, prácticamente 5 días después del paso del huracán. Indudablemente que hay que reconocer que toda la inversión, principalmente el 75% de la inversión en toda la zona este es española, y que hay más de 70 hoteles y más de 45.000 habitaciones. Realmente las zonas que se vieron afectadas por los vientos fueron las zonas principalmente ajardinadas, área de piscina, amarraron chailones y volaron, pero la estructura física no se afectó. De los hoteles. De los hoteles. Aparte de ello, sí habían dos hoteles que estaban cerrados porque estaban en remodelación, pero incluso se está operando. Pero no hay ningún hotel cerrado por efecto del paso del huracán. Por efecto del paso del huracán no hay ningún salvo lo de la cadena Hyatt en Capcana. Exacto, pero indudablemente, posiblemente estaría más cerca, le golpeó muy fuerte ahí con los vientos, sí, claro. Pero sí yo vi videos de varios hoteles, de los vidrios rotos, de algunas ventanas, pero no daños, grandes daños. Pero hay que entender algo.
Así como en un momento dado en la década de los 90, Inglaterra, con los tour operadores que tenían el destino principal de la República Dominicana, que tuvieron que empezar problemas de gastroenteritis, etcétera, creó la firma Cristal para trabajar con los hoteles y se ha logrado estabilizar con una calidad en los servicios y en la alimentación, principalmente en la manipulación de los alimentos, que ha dado resultados. Pero así, hace ya más de 20 años, existe la Comisión Nacional de Mitigación de Desastres y es un personal, es una ONG. Y se han dedicado, por ejemplo, la cadena Princess, varias cadenas. ¿Y qué área abarca? Todo, o sea, abarca... Bávaro, Punta Cana, Bávaro, Capcana, Punta Cana, Miches. Sí, bueno, yo pienso que están, pero ellos lo que hacen, adiestran el personal, son personas certificadas de esta ONG, incluso de Estados Unidos, y los preparan casualmente una comisión, un comité para mitigación de desastres. Y saben lo que tienen que hacer. Una de las características es que tienen que bajar el volumen de ocupación a un 45%. No lo pueden tener lleno. Porque eso se es en época eso de es una desastre. medida en época de desastre, como la prevención de... Yo creo que, mira, Miguel, no se ha visto afectado tanto casualmente por esto. Hay una comisión de desastre y mitigación que ya sabe lo que tiene que hacer, está el personal adiestrado, ya toman la medida preventiva, la energía la cortan, tienen ya combustible suficiente, los alimentos suficientes, ya han tomado las medidas. No era como sucedía antes, que te agarraba de sorpresa y te encontraba que no tenía nada. Y ningún turista sufrió daños ni se vio en dificultades. Nada, bajo ninguna circunstancia. Pero por esa razón principalmente. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Sí. Dentro del mar es una buena noticia. Y de ahí hay un experto reconocido que está certificado en Estados Unidos, que es Juan Marmolejo, que es presidente de la Asociación Dominicana de Mitigación de Desastres. Incluso se han extendido todas esas capacitaciones, incluso a universidades y a colegios para mitigación de desastres, que ya saben lo que tienen que hacer, ya saben dónde tienen que ir, los puntos de encuentro, las medidas a tomar preventivas. Y ya antes de que venga el huracán, que se anuncia con tiempo, no es como un terremoto, que te agarre sorpresa, y eso sí, los desastres son mayores. Eso funciona automáticamente entonces. Exactamente. Ahora, la zona realmente más sensible, el área más sensible, es la agricultura, por supuesto. Porque cualquier fenómeno puede dañar una cosecha, puede dañar un plan incluso de recolección de productos cuando llega el tiempo de la recolección. Ahora, ¿cuáles han sido los daños en esa zona? Los daños en el sector agropecuario son profundos, principalmente en la provincia de la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, en María Trinidad Sánchez y un poco en la provincia de Duarte y en Monteplata. Tenemos 316.000 tareas de cacao que fueron acabadas, o sea, que fueron impactadas. Todos los árboles asociados al cacao y unas 37.000 tareas de café también fueron derrumbados, y todo eso encima de... ¿En qué zona específicamente? Eso en Atomayor, El Ceibo, en Samaná también y en la Altagracia. El ministro de Agricultura hemos estado desde el mismo día en la zona, ya en las labores de limpieza, con brigadas, tratando de recuperar toda esa zona. Tenemos alrededor de 100.000 metros de invernadero que fueron derrumbados también en esa zona de impacto. ¿Y esa producción que se ha perdido, en qué tiempo se regenera? ¿O se vuelve, digo yo, cuándo se recupera lo perdido? Mira, depende del cultivo, pero estamos en todo un proceso de renovación, por ejemplo, hasta las plantaciones de coco, que en un 35% fueron afectadas. Especialmente en Miche, ¿no? En Miche y en Samaná también. Y entonces estamos en todo un proceso en cada uno de estos cultivos de recuperación, de limpieza, con brigada, acompañando a los productores, con incentivos para otro tipo de cultivo, de ciclo corto, para tratar de mitigar todas estas acciones. Y en eso estamos. Hay todo un programa con 1.500 millones de pesos a tasa cero que ha dispuesto el presidente de la República para financiar a los pequeños productores que puedan dedicarse a otras actividades de ciclo corto, como estos son cultivos permanentes a largo plazo, muchos de ellos, y en eso estamos. La labor de limpieza, el cultivo
del cacao fue el más afectado. Y hay una evaluación relacionada con el costo de esas pérdidas. Bueno, estamos en la fase ya pero son miles de millones de pesos la pérdida por todo esto. Solamente los productores invernaderos, cerca de 200 millones de pesos. Y supongo que ese cacao estaba destinado a la exportación. Bueno, ¿no? a la exportación y mucho de lo que ya estaba recolectado. Se perdieron también. Muchos se perdieron y otros los salvamos. Tuvimos que llevarlo a secadora a otras provincias, a secarlo, y lo estamos salvando. Unos 40.000 quintales lo estamos secando en la secadora que tenemos en San Juan de la Maguana, y Vallejuelo, y Patán. Bueno, estamos llevándolo para allá. Eso es trasladarlo al otro extremo del Al territorio. otro extremo, sí, pero son medidas, y el propio senador de la provincia, El Ceibo, contribuyó, y él mismo buscó patanas para tomar medidas inmediatas, y el ministro de Agricultura inmediatamente tomó la decisión y se Ahora, está salvando. Cuando un país es agredido, ¿no? Porque es una agresión, ¿no? Y dicen que la naturaleza se cobra, devuelve los golpes, ¿no? Que frecuentemente se le dan, porque maltratamos a la naturaleza, sin embargo. Ahora, ¿qué lección podemos extraer del paso de Fiona? Yo creo que ese es el punto más importante, porque no podemos evitar, ya Fiona pasó, y ya es irremediable lo que ocurrió. Ahora, ¿qué lección aprendimos de esa, para no volver o estar preparado para la próxima vez que la adversidad nos azote, ¿no? Bueno, realmente el paso de los huracanes, si bien es cierto, se anticipa, uno sabe y todo, pero es poco lo que se puede hacer en medidas de prevenciones. La medida de prevención que se toma básicamente es el tema con las vidas humanas, y según las informaciones que han salido a la prensa, solo ha muerto una persona. ¿Sí? 2 personas creo que han muerto, lo cual significa que es un gran avance, porque de alguna manera hoy día, gracias a la tecnología, pues uno en un celular inteligente está informado al instante de todo, claro, de todo el tema del huracán, la lluvia que va a producir, etcétera. No era como el caso de cuando David, cuando George, que no teníamos la tecnología, dependíamos de la información oficial. Hoy día no. O sea, hoy día casi cualquier ciudadano común tiene acceso a la información que tienen las autoridades de meteorología, por ejemplo. Y sí, pero a veces el problema es el buen uso de la información disponible. Bueno, pero yo pienso que ahora con esa estadística de que solamente hubo 2 muertos, yo creo que es un reflejo de que la gente fue precavida, a pesar de que hay una vulnerabilidad muy alta en las clases pobres, porque viven, como es natural, a la orilla de los ríos, de las cañadas, porque el río es una fuente de agua. Y a pesar de eso, bueno... Y de alimentos también. Exactamente. Entonces, a pesar de eso, por ese lado no hubo mayores consecuencias. Ahora, obviamente, ya todo el tema de infraestructura, las inundaciones que hubo, esas casas de la marginalidad, que son casas débiles, pues ahí han habido los techos de zinc, esos vientos, que no fueron quizás tan grandes como en otra época, porque los vientos ahora creo que andaban por los 100 kilómetros, y cuando David tuvimos vientos que superaron los 200 kilómetros por hora. Claro. Entonces, obviamente, al tener esas casas tan vulnerables con techos de zinc, pues las brisas se llevan todo eso. Entonces yo pienso que la lesión, creo que el gobierno ha actuado con mucha celeridad. Prácticamente los ministerios se han volcado hacia las zonas afectadas. En el sector eléctrico, los funcionarios, posiblemente por la presión del presidente, bueno, se han mudado el administrador de EDE, el ministro de Energía y Minas, el de Transmisión, y han estado al pie del cañón dando respuestas. Tengo que creerle, porque usted es un crítico de ese sector, ¿no? No, bueno, no, porque ahí están las, digamos, las informaciones y una forma de corroborar eso, porque bien es cierto que en el sector eléctrico a veces no hay mucha credibilidad, pero uno no ha visto quejas de la población. Claro. O sea, entonces es un reflejo de que por lo menos la gente ve que se está trabajando y tiene la esperanza de que eso se pueda resolver. Claro. No simultáneamente. Ahora, lo que aparentemente ha sucedido es que todo se ha volcado hacia el este, y entonces la distribuidora en las otras zonas, pues parece que ha habido cierto descuido, y uno ha visto quejas en la ciudad, en otras ciudades donde no se afectó el huracán,
que hay averías, y la respuesta obviamente no es tan rápida porque casi el 90% de los recursos disponibles de las distribuidoras está en el este. Señor Aquino, ¿se tiene en el sector turístico alguna idea de la repercusión que ha tenido en el ánimo del sector que produce y genera los insumos, ¿no? Para, quiero decir, los turistas, ¿no? Porque del efecto del huracán, ¿ha disuadido a algunos turoperadores enviar turistas en la República Dominicana? ¿Se han suspendido algunos viajes? Hay dos cadenas hoteleras mallorquinas, porque la mayor parte es de Palma de Mallorca, solamente hay dos que son de origen catalán, que anunciaron que por la pérdida de restaurantes cancelaron los viajes, pero se han reactivado. O sea, hay una parte muy importante. El turismo es una actividad humana, hecha por los humanos y para los seres humanos, pero es un fenómeno retráctil. ¿Qué significa? Que se contrae ante cualquier eventualidad que afecte la paz y la tranquilidad del visitante en el destino. En este caso, tú dices cuáles serían los desafíos y los retos a seguir. Yo creo, como lo expresó el ingeniero, lo más importante es trabajar conjuntamente, sector público y privado, con medidas, no solamente de prevención, dispuesto también con todos los equipos, las herramientas para hacer frente cuando pase el fenómeno a los desastres que hay. Pero sí se pueden mitigar los desastres si hay equipos totalmente, no solamente preparados y capacitados, sino con una conciencia que también dan la tranquilidad al visitante de que, bueno, eso es un fenómeno atmosférico, pero que no va a pasar ahí. O sea, le dan seguridad y confianza, que eso es lo que ha pasado. Ahora, no, el paso de este huracán, ¿no los hizo pensar ustedes que quizás hubo cosas que no se previeron? Pues mira, los hechos son lo que hablan y los resultados. No hubo nada de eso. Porque si tú me dices, como ha sucedido, bueno, lamentablemente la agricultura, como señalan los invernaderos fueron devastados, pero eso es algo que nadie lo podía evitar. Y con viento de 150 kilómetros por hora a categoría 2, un huracán. Pero hay que pensar, como señala el ingeniero, que se trabaja también, no solamente en estos menesteres, sino en la vida humana. Y que las estructuras se mantuvieron y se trabajó de manera coordinada. Pero vemos que también ha accionado el sector público y el sector privado inmediatamente empezó a tomar las medidas de reparación. La apertura de las playas tan pronto, tan cercano al paso del huracán, ¿no fue una imprudencia? ¿Perdón? La apertura de las playas, porque el ministro anunció al día siguiente de que los turistas podían utilizar, que las playas habían sido abiertas de nuevo. Bueno, en las áreas que pudieron limpiar y adecuarse, pues ya había pasado el fenómeno. Porque lo peor es que esté todavía un fenómeno que haya bajado la intensidad, que eso sería algo pero no, si se limpió y se adecuó el área, pues, y hay turistas ahí que no se han ido, pues tienen que disfrutar, ¿verdad? Porque ya no hay peligro. Claro. ¿Y en agricultura? ¿Qué pudo haberse evitado? En agricultura, 2 días antes, el ministro Limber Cruz, con todo el gabinete, se mantuvo de manera permanente en limpieza con los equipos pesados de cañadas, de los canales de riego, para permitir que las aguas fluyan sin ningún problema, quitando todo tipo de escombros donde había y colocando estos equipos en zonas vulnerables para dar asistencia en el momento del desastre. Después, todo el sector agropecuario hemos estado acompañando en las zonas productiva. Yo creo que hay que destacar la medida del presidente de la República, primero cancelando el viaje que tenía a Nueva York, a las Naciones Unidas, y priorizando él mismo ponerse al frente de todas las acciones del gobierno a favor de la ciudadanía, a favor de la gente. Después fue muy importante aquel decreto declarando no laborable el lunes, que eso permitió que la gente, fue un mensaje claro de peligro, un mensaje claro de peligro para que la gente se quede en su casa, para que las escuelas no se aperturen, que estaban previstas aperturarse ese día, y después declarando de emergencia a las 8 provincias afectadas para el gobierno intervenir con todas las ayudas, con todo el apoyo que sea necesario para la recuperación. Después, evitarlo, como se ha dicho, prácticamente son fenómenos naturales, imposibles de prevenir,
la magnitud, creo que fue correcto el manejo que se ha dado a todas las instituciones, como correcto ha sido todas las acciones que se han venido tomando post el evento para tratar la recuperación en el menor tiempo posible. Bien, caballeros, tenemos que hacer una pausa, claro, si me lo permiten, y regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. En la noche de hoy estamos conversando sobre los efectos del huracán Fiona sobre el territorio nacional y las lecciones que el país puede aprender por el paso de ese huracán. Ustedes han analizado de diferentes perspectivas del sector eléctrico, el sector turístico y el sector agrícola lo que hemos sufrido, ¿no? Las consecuencias del paso de ese huracán. Pero ahora se avecinan otros fenómenos, algunos de los cuales podrían también afectar el territorio de la República Dominicana. ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos preparados realmente para encarar los efectos de un segundo huracán en tan poco tiempo? Bueno, nosotros lo que quisiéramos es que nunca lleguen, pero el país tiene que estar preparado para enfrentar estos fenómenos naturales. Pero usted ha dicho la pregunta del siglo, ¿no? ¿Estamos preparados? Yo pienso que preparados nunca estamos. Lo que tenemos que tomar las decisiones duras, porque realmente estos fenómenos nos dan duro en todos los sectores, y el gobierno, la ciudadanía, el empresariado, todos los sectores de la vida nacional, lo que tenemos es que primero tomar la medida de previsiones del lugar, y segundo, luchar todos como hermanos dominicanos para la recuperación, tomar la medida principalmente para salvar las vidas, cuidar la vida de la ciudadanía, que es lo más importante, lo más impactante. Lo material, después luchar, ¿no?, para recuperarlo. Y yo pienso que aquí hay una cultura muy avanzada y desarrollada para tratar de mitigar los efectos dañinos de estos fenómenos. En el primer segmento usted hizo una descripción bastante amplia y muy detallada de los efectos en ciertos sectores de la zona donde pasó el ciclón, especialmente en los daños al cacao, al café, a las plantaciones de coco, etc. La sobresaturación de esos terrenos, ¿nos permiten realmente iniciar un proceso rápido de recuperación? Sí, yo pienso que la agropecuaria, nosotros estamos preparados para recuperarla rápidamente. También debo mencionarte la caña, o sea, hay daño también a la producción de caña en la región este. No cuantioso así, pero afectó también. En estos momentos estamos sintiendo todavía los efectos de las inundaciones en el Bajo Yuna y plantaciones de arroz que todavía las crecientes están sobre ellas y el arroz nadando. Entonces, 100% la evaluación nosotros no la tenemos todavía, pero sí nosotros en las próximas horas le vamos a decir al país. Pero supongo, ingeniero, que debe haber una estimación aproximada del efecto de Fiona sobre la infraestructura en la zona afectada, es decir, sí, puentes, carreteras, caminos, calles, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, indiscutiblemente, el camino vecinal, el camino interparcelario, que tenemos comunidades incomunicadas que los productores no pueden accesar. Todavía los técnicos a muchas áreas, hoy en la mañana, estaban incomunicados para llegar a hacer los levantamientos. Hoy sábado todavía. Hoy es sábado, pero estamos trabajando 100%, tenemos un programa de asistencia, de donaciones, el gabinete agropecuario, el sector agropecuario, estamos recibiendo muchísimos alimentos, y el ministro mismo está encabezando también una jornada de distribución gratis de alimentos a toda la zona afectada de estas regiones, y las labores de siembra, de recuperación de las áreas afectadas y de siembra de ciclo oculto, preparándole los terrenos gratuitamente, distribuyéndole material de siembra gratuitamente, dándole financiamiento a través del Banco Agrícola a tasa cero, y también con todos los programas de asistencia técnica para la recuperación que sea en el menor tiempo posible. Señor Aquino, evidentemente el anuncio
de la aproximación de un fenómeno como Fiona, a pesar de que no fue de los más grandes que hemos padecido, afortunadamente, ¿no? Crea mucha angustia cuando se trata de una zona turística, por la sensibilidad y por el significado que tiene la actividad turística sobre la economía y la vida de cientos de miles de dominicanos, ¿no? ¿Qué temor existe ahora ante la posibilidad de que un segundo fenómeno de esa naturaleza se enoje contra la República Dominicana? Porque yo creo que los ciclones son una forma de enojo de la naturaleza, ¿no? Contra algo. Bueno, nosotros en primer lugar, yo te quiero señalar, tanto la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, que actuó inmediato y que tiene el equipo técnico que estuvo evaluando los daños, que gracias a Dios no fueron grandes ni mucho menos, pero sí hay temor de otro nuevo fenómeno atmosférico, por la sencilla razón de que esto pues espanta y hace que se corte la afluencia turística al país, que como bien es sabido, el impacto socioeconómico que tiene es tremendo. Y no solamente cultural, estamos hablando de lo socioeconómico porque también la afectación de las áreas agrícolas, que hay demanda de bienes y servicios, naturalmente, claro, como señala el ingeniero, va a tener que ver con ciclos cortos, pero todo eso impacta. Nosotros entendemos que, como decía, hay una parte fundamental, estar preparados, habituallados y con el equipo técnico por hacer frente. Las y que Dios nos libre de las imágenes que proyectaron los medios, especialmente la televisión y en las redes, sobre los efectos y el paso de ese huracán, por ejemplo, en una zona tan sensible y tan importante y de tanta actividad turística como Las Terrenas, por ejemplo, fueron devastadoras. Ahí prácticamente no quedó un negocio privado que no haya sido objeto de una destrucción prácticamente total. ¿Cómo se recupera eso? ¿Y qué se puede hacer para que todas esas actividades económicas de las que depende tanta gente pueda realmente rehabilitarse? Bueno, indudablemente que todo el sector privado va a tener que tener un tiempo y tomar un tiempo para rehabilitar toda esa infraestructura, esa planta turística. Indudablemente la diferencia que existe no tiene la fortaleza como tiene Capcana o como tienen sus edificaciones la misma claro. Punta Cana. Sin embargo, sí toma su tiempo y las zonas que tienen la facilidad de que no sufrieron menos daño, pues empezar a seguir la promoción, los vuelos siguen llegando, pero indudablemente se crea un temor con el nuevo fenómeno atmosférico porque crea angustia. ¿Y el aeropuerto de Punta Cana no sufrió daños? No sufrió daño, gracias a Dios, y está operando tranquilamente. Ahora, evidentemente, una de las actividades más importantes que hay hoy en día en la nación y de la que depende sobremanera el despegue definitivo de la economía dominicana es el sector eléctrico. Sin electricidad un país no puede dar un paso hacia el futuro firme, ¿no? ¿Qué perspectiva hay con relación después de esta experiencia enojosa, esta experiencia terrible de Fiona? ¿Perspectiva en cuanto a un nuevo fenómeno? O... No, perspectiva de cómo encarar una eventualidad similar o cómo se pueden remediar los daños, qué hace falta en el sector realmente. Bueno, sí. Porque tenemos una oferta muy equilibrada con relación a la demanda. Sí, prácticamente, exactamente. Entonces, prácticamente no tenemos reserva. La salida de una planta entonces afecta el servicio eléctrico. Obviamente, nosotros tenemos nuestro sistema de generación térmico, que es la base claro. del sistema del país, de la generación, porque produce el 80% de la energía. Está concentrado en el litoral sur principalmente, porque la generación que había en el norte en la actualidad prácticamente no existe. Entonces, obviamente, bueno, ahí ya dependemos un poco del azar, de la naturaleza, de la deidad, que si un fenómeno que pudiera venir de nuevo, pues que sea, si viene, pues que trate de impactar lo menos posible la zona donde estén los generadores. No, normalmente los huracanes no aceptan consejos, ¿no? No, claro, pero digamos eso. Ahora, las plantas son plantas robustas que en principio los riesgos a que estarían expuestas es a inundaciones que pudieran afectar sobre todo los equipos de generación eléctrica, que obviamente usted no puede tener humedad en equipos eléctricos, ese sería el mayor riesgo. Y ahí esas centrales tienen que haber sido diseñadas previendo unos ciertos fenómenos atmosféricos y un cierto nivel de inundación.
En eso ahí es poco lo que se puede hacer. Ahora, ¿dónde generalmente se producen las grandes averías en el sector eléctrico? En las redes. Las redes, lo que es la cablería en sí, son muy vulnerables, porque fuertes vientos, hay ramas, árboles caen y las redes caen. Ahora, algo que a mí me llamó la atención es haber visto fotos, por ejemplo, de postes de luz, o sea, digo, postes de hormigón que sirven de soporte a los cables de distribución rotos. Y eso, evidentemente, yo pienso que una de las lecciones que tiene que aprenderse y que tiene que evaluarse el área eléctrica es... ¿Soterrar los cables? No, soterrarlos no, porque eso es costosísimo, además la operación de eso es altísima. Esos postes en teoría no deberían fallar. ¿Por qué? Porque se supone que esos postes en una zona de huracán tienen que estar diseñados para resistir vientos de por encima de los 200 kilómetros. Entonces, si ese poste, si hubo varios postes, no sé la magnitud de los postes que colapsaron con estos vientos que no llegaron a 200 kilómetros, yo creo que tiene que haber una ingeniería forense que determine, porque si es un problema de calidad, entonces hay que mejorar los controles de calidad, porque eso no debería suceder. Y lo otro es, a nivel de preparación, obviamente, yo pienso que la distribuidora, principalmente, deberían estar preparadas o tener una provisión de material, no solamente para la eventualidad de un fenómeno atmosférico extremo como es el huracán, sino para la operación del día a día. Aparentemente, la impresión que a uno le da desde lejos es que las averías que hubieron en los sistemas de distribución principalmente no ha significado reposición de cablería nueva, sino básicamente recoger el cable que se cayó y volver a hacer la interconexión, y uno que otros postes que pudieron haberse rotos lo han repuesto. ¿Y esa cablería no estaría dañada? No, al menos no tendría por qué estar dañada, porque simplemente la cablería se rompe o sea, se desconecta y eso se rehabilita, porque la impresión que me da es que eso es lo que ha pasado por la celeridad con que se han establecido los sistemas. No han tenido que instalar cablería nueva, porque si no hubiera sido un trabajo mucho más arduo y más largo. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables del territorio nacional frente a la eventualidad de un fenómeno como el que ocurrió? Pienso que son las zonas por donde atacó, donde impactó, que es la zona este del país. Es la zona más vulnerable. Bueno, porque está en ruta de los ciclones, ¿no? Exactamente. Y ahí es que tenemos que estar preparados. Suerte que esa no es la zona mayor productora de alimentos en la República Dominicana, sino que el Cibao Central, el sur del país, donde está la gran producción de alimentos para nuestra seguridad alimentaria y también para abastecer la demanda de los turistas que llegan, que eficientemente se está abasteciendo con alimentos producidos aquí en la República Dominicana. También las exportaciones, que están dependiendo mucho, o sea, la estrategia del gobierno es seguir fortaleciendo las exportaciones agropecuarias, equilibrar la balanza comercial, de manera que nosotros estamos preparados para eso. Pienso que debemos prevenir un buen manejo de las presas, creo que eso es un elemento muy importante a tomar en cuenta. En estos momentos nosotros tenemos varios frentes de equipo pesado en la rehabilitación de las zonas de caminos vecinales, caminos interparcelarios, canales de riego, rehabilitando toda esa zona. Fueron afectadas muchas granjas avícolas, granjas de la porcicultura. ¿Y se está sintiendo esos daños, se están sintiendo en el abastecimiento a la población? No, creo que no. Creo que todavía no se siente. ¿Por qué? Porque hubo daño a la infraestructura, pero también nosotros tomamos la previsión del lugar con la producción, con la producción pecuaria, y ordenamos todos esos animales, ponerlos en sitios seguros, sacarlos de la zona vulnerable y que se lleven a sitios seguros. ¿No hubo pérdida de animales? Por eso hubo pérdida. Por ejemplo, en el día de ayer nos reportó una señora que un río se le llevó 8 vacas y fueron certificadas por nuestro técnico, correcta la información, que enviamos de inmediatamente a verificar eso, pero no a gran escala como antes, que eran cuantiosas.
creo que el daño mayor es fue a las infraestructuras y a los cultivos que hemos mencionado. Bueno, de todas maneras, a pesar del daño, parece que es un daño menor del que pudo haberse esperado. Exacto. Caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema del debate de esta semana. Hemos estado conversando muy ampliamente sobre los efectos del paso de Fiona sobre el territorio de la República. Hay algo que llama mucho la atención y que debería analizarse con la profundidad que su importancia amerita, y tiene que ver realmente la forma en que la gente, la generalidad de la gente y de la clase política, la clase empresarial, los ciudadanos comunes, intervienen o cooperan con las autoridades ante la proximidad de una tragedia como esta o la ocurrencia de un hecho de esta naturaleza. Se encontró en esta oportunidad ese espíritu de cooperación de parte de la sociedad dominicana no me estoy refiriendo a los efectos posteriores, frente a los efectos posteriores del huracán, porque ya hay muchos centros de acopio privados para recoger alimentos, frazadas y toallas para distribuirlos, sino el país ofreció su cooperación para protegerse a sí mismo. Yo creo que esa es una pregunta que hay que formularse, ¿no? Yo pienso que sí, porque si nada más tuvimos 2 muertos, significa que la gente se protegió. O sea, la gente estaba informada, y con las experiencias del pasado, de todos los huracanes que hemos tenido, a pesar de que hacía 18 años que no teníamos un huracán, digamos, de cierta magnitud, porque tuvimos tormentas inclusive en el este hace unos años que afectaron, pero cosas menores. Cosas menores. Entonces la gente de alguna manera, hoy con más acceso a la información, o sea, porque la información, ya digo, está en la mano de un celular. Entonces la gente, obviamente, ella misma se protegió independientemente de cualquier asistencia que le pudo haber brindado o el sector privado o el sector público. Y yo creo que eso es una buena señal de que la gente, la población en sentido general, en todos los estratos sociales, sobre todo los estratos más humildes, que son los más afectados y donde se producen generalmente los mayores impactos, pues tomaron sus precauciones, porque nosotros tenemos una gran cantidad de personas viviendo en zonas muy vulnerables, o sea, cercanas de cañadas, de ríos, que vienen los desbordamientos, y bueno, la infraestructura física no se puede. Ahora, bregar con electricidad, quien no conoce lo que eso significa puede correr mucho riesgo, ¿no? Especialmente en momentos como ese. Bueno, exacto, pero a veces el mismo fenómeno produce los cortes de luz, entonces ya hay una protección natural, porque en toda esa zona del este, pues prácticamente ahí hubo un solo apagón, fruto de las brisas y de los daños que se produjeron. Uno de los sectores que más empleo y más actividad económica produce o genera en la República Dominicana es indiscutiblemente el turismo, ¿no? ¿Qué se espera en los próximos meses con relación a esto? ¿Qué cosa nueva es necesario introducir en la actividad para protegerse o evitar o minimizar los efectos de una eventualidad como la que ya sufrimos? Yo creo que hay una simbiosis entre el sector público y el sector privado de trabajar mancomunadamente hacia un objetivo común, que República Dominicana siga desarrollándose y progresando. En ese sentido, hay una mayor conciencia y una mayor sensibilidad, y se está trabajando conjuntamente de la mano para esfuerzos de lograr que República Dominicana siga siendo el mejor destino. Fíjate que solamente en el 2019, nosotros tuvimos 6,5 millones de turistas, ¿verdad? Pero curiosamente, Brasil tuvo 6,334,000, pero el territorio de Brasil es de 8,400,000 kilómetros cuadrados y nosotros... Sí, cabemos 100 veces. Cabemos 100 veces. Entonces, lo que te quiero significar es que eso es importante, no solamente en el turismo, que hay una mayor conciencia y sensibilidad de trabajar hacia un objetivo común, haciendo esfuerzos, pero también en la formación y la capacitación. Y esa sensibilidad se ha notado ahora con la respuesta tanto del sector privado ante este fenómeno como del sector público.
se está trabajando la mano. Yo creo que eso es uno de los elementos medulares para seguir y salir adelante, porque el fenómeno atmosférico, mira, se está formando una tormenta, pero tenemos que tomar las previsiones, estar preparados y sensibilizados, ¿verdad?, para lograr que los efectos no impacten tan negativamente, principalmente en el estado de ánimo de todos y principalmente en los lugares turísticos, que se vea esa profesionalidad en los comités de mitigación de desastres. Por su condición de ingeniero agrónomo y de viceministro de Agricultura, un área tan sensible, ¿no? Y que depende de tantos fenómenos que escapan al control de los hombres, ¿no?, y de los gobiernos. Supongo que usted ha tenido que pasar desde el lunes hasta hoy sábado, usted ha tenido que pasar muchas horas fuera de su casa. Así es. ¿Qué experiencia personal ha usted extraído de ello? Bueno, la verdad que es impactante. El mismo lunes yo fui a la zona y no pude pasar de San Pedro de Macorís por la situación que había, pero creo que el dominicano ha adquirido mucha conciencia en cómo manejarse a sí mismo en estos eventos. Aparte de eso, el dominicano es solidario, presenta niveles de solidaridad profunda en estos procesos. Se está manifestando ahora, donde voluntariamente la gente está cooperando, los de aquí y los de allá. Hay una gran campaña de los dominicanos ausentes en apoyo a los habitantes de estas zonas vulnerables. Creo que una experiencia y es lo que el gobierno está comprometido en liberar a toda la ciudadanía que vive en zonas muy vulnerables todavía, hacer una gran inversión para sacar de los niveles de marginalidad en que viven, y yo creo que eso va a contribuir en el futuro a seguir evitando que estos efectos sigan causando tanto daño en el país, y que todos hagamos conciencia. Son fenómenos que cuando vienen tenemos que estar preparados, no se pueden prevenir, y cada persona tiene que contribuir para el manejo. Ahora nosotros, desde el Ministerio de Agricultura del sector agropecuario, le garantizamos a la población que no le va a faltar alimento, que nosotros garantizamos que va a haber abastecimiento de todos los rubros. Tenemos garantía, hemos tenido excedentes durante todos estos años y tenemos excedentes y tenemos inventario para seguir garantizando nuestra seguridad alimentaria. Supongo que usted habrá experimentado alguna experiencia muy particular, ¿no?, en el trato directo con una tragedia, ¿no?, porque le ha tocado probablemente distinto a lo del señor Aquino y al señor Castellano. Usted ha tenido que bajar al lugar para lidiar con lo que Fiona dejó. Y estamos operando desde allá mismo. Yo, por instrucción del ministro de Agricultura, Limber Cruz, nos ha ordenado a nosotros, como viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo, instalarnos a trabajar desde ahí mismo con todos nuestros técnicos, y también a la Dirección de Camino Vecinal y el Departamento de Ingeniería con todos los equipos. Y estamos instalados prácticamente protegiendo y colaborando para la recuperación de manera inmediata. ¿Estuvieron ustedes cerca del lugar por donde pasó el huracán? ¿Alguno de ustedes? No, yo lo vi por las noticias. Y digo, porque estuvimos recluidos hasta que... Claro. Y ya el día martes teníamos mucho trabajo. Sin embargo, sí le dimos seguimiento, no solamente con personal y amigos de hoteleros, los videos que mandaban, no videos de las noticias, sino otros. Y por eso decía que sí, y vi los daños que se hicieron, que no fueron daños, fue daño de jardinería, pero no de estructura, que eso es importante, ni de vidas humanas. Evidentemente ha habido una disminución de la actividad turística en esa zona. ¿Eso ha influido ha provocado algún desempleo temporal o no? Bueno, porque probablemente han tenido que suspender algunas personas, ¿no? Bueno, en el momento que estén cerrados, pues sí, pero muy temporalmente, como hay un par de hoteles que ya estaban cerrados. Pero indudablemente yo creo y esperemos que este fenómeno siga y se desvía por otro sitio, porque la recuperación del turismo va a seguir en aumento, ustedes lo saben y lo han visto en toda la prensa, con la cantidad de vuelos
y ahora con la línea Arayet, que es conectividad con Centroamérica, con México. Las otras, hay 5 compañías, incluso dominicanas, que están antes era Bogotá, Avianca, ya no. Ahora es Cartagena, Medellín, Barranquilla, todo. Tenemos como 7 destinos que se vuela y los vuelos tan baratísimos. Y ahora que se iniciaron los vuelos con Guatemala, con Arayet, la línea aérea dominicana, El Salvador, empieza el de México. O sea, va a haber un aumento de mercados emisores de turismo no tradicionales que no pensábamos, y eso va a tener una mayor afluencia. Lo único que le pedimos, ¿verdad?, al Todopoderoso, que nos ilumine y nos bendiga. Y que nos trate bien, y que nos trate bien con este huracán, porque el dominicano realmente tiene resiliencia, pero aparte está trabajando muy unido hacia un país que yo creo que dentro de un par de 4 o 5 años veremos otra nación más próspera y más positiva. Ingeniero, usted ha sido un observador persistente del problema eléctrico en la República Dominicana. Evidentemente el paso de Fiona, aunque no fue lo que se esperaba, afortunadamente, ¿no?, crea alguna lesión digna de aprenderse en el ámbito eléctrico de la República Dominicana. Bueno, yo pienso que la lección es, obviamente, el que la distribuidora tenga material suficiente para hacer frente a una eventualidad como el paso de un huracán. No solamente, como dije anteriormente, a la eventualidad, sino en la operatividad, porque lamentablemente en estos 2 años de gestión hubo un descuido, una negligencia, y eso es del dominio público. Las distribuidoras están carentes de los más mínimos elementos para la operación del día a día, o sea, para instalarle un contador a una persona que se muda a un nuevo apartamento o compra un apartamento. No tenía los cables. Entonces el gran temor que había era, y yo me sumaba dentro de ese grupo del temor, era que frente a un fenómeno de esta naturaleza tomaba la distribuidora prácticamente sin existencia de inventario. Y gracias a Dios, y aquí yo especulo un poco porque no tengo informaciones precisas, pero la impresión que me da es que las averías sufridas no ha significado una reposición de material, y por eso simplemente ha sido una reconexión, y quizás los materiales han sido mínimos, salvo los postes. ¿Y eso va a afectar el servicio? ¿En qué sentido? Bueno, si va a afectar el servicio en una forma negativa. No, porque con suspensiones del servicio a los hogares. Porque, o sea, digamos, las reparaciones se están haciendo, yo entiendo, cumpliendo todas las normas técnicas. O sea, no es que se está haciendo algo como un remiendo, sino se están haciendo. Lo que pasa es que aparentemente todo ese material, sobre todo la cablería, se pudo reutilizar, porque simplemente hubo desconexiones, se cayeron. Bueno, entonces con las brigadas, con los camiones canastos, pues pudieron restablecerse rápidamente, y parece que no hubo aparentemente que reponer material importante, salvo algunos postes que se cayeron. Entonces yo creo que obviamente la lección es, independientemente del huracán, las distribuidoras tienen que rápidamente tener un stock de inventario para la cotidianidad, porque es que estamos viviendo una situación en donde hay una avería y hay problemas para atender la avería porque no hay materiales. Usted pide un contador, no hay contadores. Entonces eso está afectando la eficiencia y el flujo de caja, porque están conectando gente sin medidores, entonces con una tarifa fija, significa que ahí se consume y no hay control. Entonces eso aumenta las pérdidas. Bien, caballero, le estoy sumamente agradecido por la magnífica oportunidad de conversar con la franqueza, la profundidad que ustedes lo han hecho sobre los efectos del paso de un huracán, que nos habíamos olvidado de la existencia de los huracanes, ¿no?, durante 18 años, y Fiona nos ha recordado que puede estar presente en la vida nacional en cada momento de nuestras vidas durante 6 meses del año, porque la temporada ciclónica se inaugura el 1 de junio y termina el 30 de noviembre, de manera pues que todavía estamos en plena temporada ciclónica. Gracias nuevamente, caballeros, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos del debate agradecemos la confianza que depositan cada día, cada noche de los sábados, para estar con nosotros en la difusión de un programa de mucho interés para todos ustedes. Hasta la próxima.